Acá vemos un dibujo muy pintoresco, muy gracioso de lo que sería la gente en la época de las colonias en lo que hoy es Estados Unidos, ¿no? La época en que buscaban independizarse de Inglaterra. Y fíjense la frase, no taxation without representation. ¿Qué significa? No se cobra impuestos sin que esos impuestos representen a la sociedad que los paga. Volvemos a la pregunta del inicio, ¿son necesarios los impuestos? Y luego, vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué pasa si les dijera que sin impuestos no hay Estado de Derecho? Acá vamos a citar a un autor argentino que analizó esto que vamos a ver. Se llama Carlos Gervasoni. Él precisamente estudia el federalismo fiscal, mostrando lo que sería la relación entre los recursos naturales y los regímenes políticos. Y él define, podríamos decir, 3 categorías de regímenes: democracias, autoritarismos o regímenes híbridos, que quiere decir que contienen, de alguna manera, características de ambos. Entonces Gervasoni establece que la democracia, y estudia el caso argentino, de por qué funciona mal el federalismo y por qué funciona mal la democracia en muchas partes de Argentina. Dice que la democracia puede estar consolidada en el nivel del Estado nacional, pero no necesariamente en los estados subnacionales. Dice, los regímenes híbridos subnacionales son aquellos que representan los aspectos democráticos en lo formal y rasgos autoritarios de facto, similar al autoritarismo competitivo. ¿En qué sentido? Bueno, la democracia a nivel nacional está consolidada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el sistema político en las elecciones y en la competencia de partidos funciona, y más allá de algunas irregularidades regionales, a nivel nacional se consolida la democracia y la libertad de expresión en ese sentido. Ahora, el problema es el siguiente: no ocurre lo mismo en cada provincia, en cada estado subnacional. Y en algunos casos, eso es lo que plantea el autor, se generan ciudadanos de segunda, siendo que todos deberíamos tener los mismos derechos en todo el país. ¿Qué pasa en esos regímenes subnacionales? Se generan aspectos democráticos en lo formal, es decir, existe posibilidad de que presentes un partido opositor, una fuerza política opositora al gobernador de la provincia, y existen medios opositores, pero los cuales, tanto los medios como los partidos o líderes opositores, reciben hostigamiento, amenazas anónimas y, por supuesto, se les cortan el financiamiento público o la pauta. Entonces, juegan en cancha inclinada. La subrepresentación de provincias, dice el autor, sin desarrollo o subdesarrolladas, no se explica solo en el tema de la coparticipación, en las transferencias discrecionales, sino que incluso tiene que ver con aquellas provincias que particularmente tienen recursos energéticos. Acá vamos al kit de la cuestión. La presencia de recursos naturales energéticos favorece el autoritarismo para el autor. Y de hecho él utiliza este término muy gracioso, que es emiratos petroleros subnacionales, refiriéndose a las provincias, por ejemplo, petroleras. Pero tener recursos en el subsuelo, ya sea de una provincia o de un país, tiende al autoritarismo. ¿Por qué? Desde una mirada geopolítica, los recursos energéticos generan conflicto a nivel internacional, porque cualquier estado, cualquier país, la base de su economía es la energía, precisamente para poder producir. Entonces, los recursos energéticos, el vaivén del mercado de esos recursos es fundamental en la competencia por recursos naturales. Por otro lado, el tema de que un estado, ya sea una provincia, un estado subnacional o un estado nacional, cuente con un subsuelo riquísimo en recursos naturales, los hace no necesitar de impuestos. O sea, se invierte el lema que dice no taxation without representation. Como no necesito impuestos, no te necesito representarte a vos, precisamente. ¿Se puede generar una situación de no representación donde se cobran impuestos? Ciertamente. También, pero es algo seguro, que si un gobierno, un estado, no necesitan tus impuestos, entonces tampoco necesitan representarte ni rendirte cuentas. Si un estado vive de la renta de recursos extraordinarios, no necesita el contrato social, no necesita de impuestos y por lo tanto se vuelve una autocracia, porque se invierte este mecanismo de no taxation without representation. Como no necesito cobrarte impuestos, no tengo que representarte en lo más mínimo, me represento a mí mismo como gobierno. Eso es una autocracia, como pasa en Arabia Saudita. La monarquía de la dinastía Wahhabí se representa a sí mismo, los demás son súbditos. Entonces las federaciones, a esto quería ir, en una época en que los estados, sobre todo estados unitarios como Inglaterra y Francia, ceden ante los discursos únicos, discurso único, progresista, globalista, y terminan
silenciando a su propia población. No garantizan sus derechos, ni siquiera el de seguridad, por lo tanto está roto el contrato social. Porque ni siquiera garantizan lo mínimo que tendría que garantizar el Estado, que es la seguridad de su población. Entonces vemos que hay una falla en ese viejo modelo de Estado centralizado que viene de la época de la Revolución Francesa. Estado centralizado y logístico, ¿no? El Estado como una maquinaria de recaudar y tener un presupuesto para utilizar en distintas cosas de manera centralizada. Lo cual también, de alguna manera, tiende a generar esta relación de quiebre entre representantes y representados. ¿Y qué pasa si logran justamente hacerse de recursos estratégicos? Vemos que las federaciones, y ahora les voy a explicar por qué, son el futuro y la salvaguarda de los derechos más fundamentales en esta época tan turbulenta en la política. Entonces, para repensar esa discusión que había planteado ya en otras veces, ¿no?, de democracia y federalismo, vamos a repensar los conceptos. En vez de pensar la representación por un interés demográfico mayoritario, de distrito electoral único, como pasa en Argentina, pensemos la representación por interés territorial, ¿no?, como una forma de democracia, pero que esté contenida en ese ámbito, el ámbito subnacional. ¿Por qué? Porque la democracia, en el ámbito puramente nacional, tiende a la tiranía de las mayorías. Los padres del federalismo, una vez más, tenían razón. Entonces, la sumatoria de democracias subnacionales genera un filtro hacia arriba, hacia la dirigencia política de arriba. Los federalismos, precisamente, fallan cuando se piensa de la lógica central a la periferia. Se necesita un enfoque de abajo hacia arriba, para consolidar justamente un Estado de Derecho que abarque a todos, no solamente al gobierno central, que después haya ciudadanos de primera, que viven en provincias más desarrolladas, ciudadanos de segunda, que viven en regímenes cuasi feudales. No olvidemos que el feudalismo era justamente un mandatario que tenía sus recursos privados con los cuales no necesitaba cobrarte a vos impuestos. A lo sumo te cobraba un tributo, pero no necesitaba tus impuestos. Entonces, el que necesitaba al otro era el vasallo. El vasallo necesitaba al señor feudal para que lo proteja. Acá no es una relación equilibrada entre un contrato. Estamos hablando de una relación de necesidad. Por eso surgen las autocracias. Entonces, el Estado centralizado y logístico tiende al acaparamiento de recursos. Por lo tanto, cualquier ley que pueda haber a nivel federal o a nivel federativa cae en un saco roto, cae en un costal vacío. ¿Por qué? Porque precisamente, si los recursos están acaparados a nivel central, da lo mismo lo que diga la ley de tal o cual provincia o tal o cual Estado subnacional. Termina siendo siempre la voluntad del que dispone de recursos. O sea, se termina volviendo la tiranía mayoritaria del demos, la cual no garantiza de ninguna manera la libertad. Bueno, el colegio electoral es un avance, que lo teníamos nosotros, por ejemplo, hasta la reforma del 94, si se acuerdan. En Argentina se elegía presidente de esa manera todavía, hasta el 94. Estados Unidos lo mantiene. O sea, la representación territorial y la competencia institucional son las claves para un mayor desarrollo virtuoso de las instituciones y no esa división del poder que se habla desde el republicanismo, ¿no? Lo más importante es la descentralización del poder y que genere una competencia institucional, que haya un vínculo directo de contrato entre representantes y representados. Eso es lo que va a favorecer a que el sistema defienda mejor las libertades fundamentales y los derechos fundamentales. Entonces, el colegio electoral es un avance. ¿En qué sentido? En que si yo pertenezco al distrito único electoral, que es el AMBA, mi voto va a valer más que el que pertenece a cualquier otro distrito del país. Las cosas como son. Porque acá se define la elección. Allá no. Entonces, se genera un mecanismo implícito de desigualdad ante la ley, lo cual va en contra de cualquier Estado de Derecho. El colegio electoral precisamente preveía eso. Entonces, lo que se vote mayoritariamente en una provincia acapara la representación total de esa provincia. Y está muy bien, porque eso es lo que le da igualdad a cada provincia, para que conforme luego, como un filtro, la autoridad del gobierno federal. Y en esto hay que recordar a Hobbes, el poder de lo público es uno. Esta descentralización es muy importante, pero sobre todo es importante para que haya un equilibrio y se mantenga esa unidad, que representa justamente ese interés, orden y protección para que haya libertad.